Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y tenemos esta semana el privilegio de poder estar con César Vidal al otro lado de la línea. Muy bienvenido como siempre, César. Muy bien hallado, Pedro, en este Washington, que no deseo yo dar envidia a los oyentes, pero a estas horas de la mañana estamos a 18 grados y despejado, y yo me imagino que vamos a tener un día muy agradable de veintipocos grados. Como tema, aunque hay muchísima actualidad, pero en realidad es el desarrollo de otros que hemos tratado otras semanas, había pensado proponerte analizar lo que es el gran acontecimiento del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, empezando por la parte histórica. ¿En qué momento y qué significa esta independencia del país norteamericano? Bueno, vamos a ver, la independencia de los Estados Unidos y la creación de los Estados Unidos es uno de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. Yo no voy a decir que es el más importante porque creo que eso sería un tanto exagerado, pero no cabe la menor duda de que es uno de los más relevantes. Es uno de los más relevantes en términos políticos porque implica construir una democracia que era un sistema político que desde hacía más de 2 milenios estaba totalmente desacreditado. Eso puede costar mucho creerlo en la actualidad, cuando, con la excepción de China, incluso las dictaduras se presentan como democracias y lo llevan haciendo desde hace décadas. Pero la verdad es que la democracia estaba muy desacreditada desde el siglo V antes de Cristo. Hay multitud de autores clásicos que incluyen a gente tan ilustre como Jenofonte, como Platón o como Aristófanes, que echaban pestes de la democracia, que decían que el sistema había degenerado y que finalmente había desaparecido para bien. Y la democracia desaparece y no vuelve a aparecer hasta 1776 en Estados Unidos, porque lo más parecido a eso, pero que no son regímenes democráticos, son regímenes parlamentarios, pues era el caso, por ejemplo, de la Inglaterra posterior a las revoluciones puritanas. De manera que primera sorpresa en el mundo, y además como diciendo, pero qué locura es esta, la democracia. Segunda sorpresa, la forma de Estado republicana en un mundo donde la forma de Estado que parece que es natural es la monarquía, algo que ahora pues seguramente muy poca gente diría que esa es la forma de gobierno normal, natural, habitual, pero a finales del siglo XVIII era así en todo el mundo. Bueno, pues aparece una forma de gobierno que es republicana, lo cual resulta todavía más sorprendente. Y para terminar lo de arreglar, no solamente nos encontramos con una república y con la creencia en la democracia, sino además con una insistencia en la separación de poderes. Es decir, el hecho de que cualquier sistema en el que no exista una separación de poderes, se defina como se defina, no pasa de ser una forma de despotismo, porque en última instancia ese poder acumulado siempre se ejerce de manera despótica cuando no existe una separación y un control de los distintos poderes. En el caso de Estados Unidos es un sistema que se suele definir como checks and balance, que sería algo así como frenos y contrapesos, es la traducción habitual, pero realmente es un sistema totalmente nuevo que hace que se piense que se han vuelto locos. En el caso de Inglaterra, las afirmaciones son todas para echar la culpa a los puritanos y especialmente a los presbiterianos, pues insistiendo en que realmente la prima América se ha ido con un novio presbiteriano. Ese va a ser uno de los juicios que se va a hacer en el Parlamento inglés. En Inglaterra lo van a conocer como la Revolución Presbiteriana. Es algo que inmediatamente se identifica con una visión espiritual, y esa visión espiritual, pues evidentemente es una visión de carácter, sobre todo reformado, de carácter protestante, pero muy reformado. De manera que, en términos meramente políticos, no cabe la menor duda de que la Revolución Americana es un hito en la historia. En ese momento parece un experimento absolutamente de locos, es decir, esto es algo que no se va a poder mantener bajo ningún concepto, que se les ha ocurrido a los americanos, que son una gente extrañísima, que no va a poder sobrevivir, pero que curiosamente, de manera más o menos mejor copiada, yo creo que en general bastante mal copiada, sin embargo, se va a ir dando después
en el sur del continente y va a inspirar otros movimientos en otros países, aunque luego al final, insisto, la copia no sea siempre fácil porque, como yo suelo repetir en muchas ocasiones, no se trata solo del país y del paisaje, sino también del paisanaje. Has mencionado ya la importancia del movimiento espiritual dentro de esta creación de Estados Unidos. Bueno, después se ha visto el lema Un país bajo Dios, el famoso En Dios creemos en los billetes de dólar. Al margen de estas anécdotas, ¿qué importancia real tuvo el pensamiento cristiano, o sobre todo protestante, en el origen y en el fundamento de Estados Unidos, que últimamente parece que se ha sometido a debate? Bueno, vamos a ver, fundamentalmente es algo que se quiere escamotear por intereses que son más ideológicos que históricos. Vamos a ver, Estados Unidos es incomprensible sin los puritanos. Y la referencia a los puritanos del Mayflower, que van unidos luego al Día de Acción de Gracias, etcétera, es esencial. Por dar simplemente algunas pinceladas, porque esto sería para hablar horas. Puritanos son, por ejemplo, el primer gobernador de Massachusetts, que era John Endicott. Puritano fue el segundo gobernador de Massachusetts, que era John Winthrop. Puritano fue el fundador de Connecticut, que era Thomas Hooker. Puritano fue el fundador de New Haven, que era John Davenport. Y los que no eran puritanos eran generalmente protestantes de grupos disidentes. Por ejemplo, los cuáqueros son los fundadores de la actual Pensilvania, la misma ciudad de Filadelfia. Se llama Filadelfia, que tiene resonancias del Nuevo Testamento y que significa amor fraternal, porque quien la funda es William Penn, que es un cuáquero y además un cuáquero muy importante de segunda generación. Rhode Island la funda un bautista, que es Roger Williams, que es un pastor bautista, que además va buscando totalmente la idea de una libertad de conciencia absoluta y sin limitaciones. Los puritanos son los que crean las primeras universidades en Estados Unidos, son los que fundan Harvard en 1636, son los que fundan Yale, son los que fundan Princeton y otras universidades. Y a diferencia de las universidades fundadas por España y Portugal al sur del Río Grande, esas universidades americanas van a seguir estando a la cabeza de las universidades. Yale y Harvard se disputan cada año ser la primera y la segunda universidad del mundo respectivamente. Las universidades al sur del Río Grande pudieron ser fundadas antes, pero lo cierto es que en términos científicos, pues su importancia es limitadísima, por no decir que están, pero vamos, más allá de las 200 primeras del mundo. La población de Estados Unidos, además, es una de lo que va a ser Estados Unidos, es una población mayoritariamente protestante y además de signo reformado. En 1776 se calcula que había unos 3 millones de americanos, por llamarlos de alguna manera. De esos 3.900.000 eran puritanos de origen escocés. Había unos 600.000 que eran puritanos de origen inglés. Y luego había otro medio millón que eran protestantes reformados que no eran puritanos, pero que tenían la misma teología. Y ahí había gente de origen holandés, bastante, de origen alemán, de origen francés. Es decir, más de las 2/3 de los habitantes de lo que sería Estados Unidos eran reformados de orientación puritana, con distintos orígenes territoriales. Los anglicanos eran en buena medida de simpatías puritanas también. Es decir, podían ser anglicanos, como era el caso de Washington, pero luego se regían por los 39 artículos, que es un documento teológico de carácter reformado también. Esto es bastante claro. Y lo que quedaba, el último tercio de los habitantes de Estados Unidos, en su mayoría eran disidentes protestantes, como eran los cuáqueros, sobre todo en Pensilvania, o como eran los bautistas. Presencia católica prácticamente nula. Y en este sentido, esto es algo que fastidia mucho a los católicos americanos porque quisieran quedarse con el Día de Acción de Gracias, con la Declaración de Independencia y con lo que fuera, pero lo cierto es que la presencia católica era insignificante. Había algunos católicos en Maryland, porque Maryland es una colonia que crea la corona inglesa
para que puedan ir los católicos, pero no hay muchos católicos que quieran ir a Maryland y finalmente acaba habiendo una mayoría protestante, porque los católicos no se animan a irse al Nuevo Mundo como los puritanos que iban buscando libertad de conciencia. E incluso algunas denominaciones que luego fueron muy importantes, como fue el caso de los metodistas, en esos momentos pues realmente no habían hecho acto de presencia. Con la fuerza con la que llegarían a tener, tardarían bastante más. Esto hace que, como yo estaba diciendo antes, en Inglaterra, a esa guerra de independencia de los Estados Unidos, a esa revolución americana, se la llamara la rebelión presbiteriana, que el primer ministro inglés de entonces, que era Walpole, dijera que la prima América se había ido con un pretendiente presbiteriano y que el propio rey Jorge III pues culpara de todo a los puritanos. La influencia de los puritanos es tan grande que la propia Declaración de Independencia de Jefferson, que es un documento histórico de una importancia enorme porque vincula los grandes derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad a Dios, es decir, no se los da el ser humano, sino que son derechos que derivan directamente de la mano de Dios. La propia Declaración de Independencia de Jefferson está inspirada por una declaración previa, anterior, de factura puritana, que es la Declaración de Mecklenburg. Y en ese sentido, pues realmente el influjo de los puritanos es tremendo. La misma constitución de los Estados Unidos es una constitución muy influida por la forma de gobierno de la Iglesia presbiteriana. No voy a decir que es una copia exacta de la Iglesia presbiteriana, pero sí es muy similar a lo que era esa separación de poderes, precisamente porque los puritanos lo que querían evitar era una especie de despotismo eclesial como el que existía dentro de la Iglesia católica y que podía producirse dentro de la Iglesia anglicana precisamente por el orden episcopal. Bueno, pues en este caso no existe en absoluto ese orden episcopal, lo que existe es un intento de reproducir un modelo del Nuevo Testamento y lo que les sale pues es un sistema de división de poderes, por decirlo de alguna manera, que va a copiar la Constitución americana, que además se inspira en un principio bíblico que a mi juicio es muy interesante y que explica en buena medida por qué los experimentos democráticos han fracasado en otros países, por ejemplo, en el sur de Europa o, por ejemplo, en el centro y sur América. Hace no muchos años, te estoy hablando de que esto pudo ser en torno al año 17, 18, yo ya vivía aquí en Estados Unidos, me había trasladado aquí definitivamente, y me dediqué a releer la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos. Yo la había leído, pero de manera parcial, no seguida, no al mismo tiempo, no comparándolo a la vez. Claro, cuando echas mano de estos documentos y los lees de esa manera, pues comparándolos todos a la vez, la verdad es que ves muchas relaciones que se te escapan si lo que has estado leyendo es a Jefferson o a Washington o a Paine o cualquier otro. Y hubo dos aspectos que a mí me llamaron muchísimo la atención en aquel entonces. El primero era que esta gente conocía la Biblia magníficamente. O sea, en su correspondencia citaban continuamente la Biblia y además la citaban como el que sabe que el otro entiende la referencia bíblica porque es un libro que conoce muy bien. Esto hoy en día es impensable entre los políticos de cualquier parte del mundo. Es decir, que los políticos puedan escribirse mencionando pasajes de la Biblia, además pasajes que no han pasado a la sabiduría popular, sino que indican un conocimiento de las escrituras más que medio, pues es algo que hoy en día a mí no se me ocurra que pasa en ningún país del mundo. Pero la segunda cuestión que llama muchísimo la atención es que uno de los pasajes que más se repite es el pasaje del profeta Jeremías, en el cual Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre tiende a engañar, pero también a engañarse a sí mismo. Y la conclusión a la que llegan todos es que como el corazón del hombre es engañoso y como el ser humano
es una especie caída, no solo individualmente, sino colectivamente, hay que crear un sistema en el que no pueda existir un poder absoluto, porque como exista un poder absoluto, estamos fritos. Es decir, realmente vamos a acabar derivando en la tiranía, vamos a acabar derivando en lo que es el despotismo. E incluso el presidente, a pesar de que tiene unos poderes ejecutivos enormes, sin embargo, tiene también una serie de limitaciones precisamente para evitar eso. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, a diferencia de los reyes europeos, que eran los que conocían los americanos, no puede declarar la guerra ni firmar la paz. Eso es algo que tiene que derivar de una representación popular como es la que se encuentra en el legislativo. De ahí que la presidencia pues haya erosionado, no de ahora con Trump, sino desde hace décadas, muchísimos aspectos constitucionales por un reconocimiento de poderes al presidente que realmente choca con ese espíritu constitucional inicial. Pero, desde luego, lo que se configura finalmente es algo muy especial y es algo que puede funcionar precisamente porque parte de esas bases bíblicas que llegan a Estados Unidos a través del protestantismo. Eso está tan claro que incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo durante décadas va a insistir en que realmente el país puede salir adelante y conservar su sistema si efectivamente se sigue basando en la Biblia. Y que si no, no hay nada que hacer. Hay un escrito, además, de uno de los padres fundadores, tremendamente revelador, en el que él llega a decir que, hombre, que la constitución que hemos hecho está muy bien. O sea, seguramente es la mejor constitución que se puede escribir, la constitución es muy buena, pero si el pueblo para el que es esa constitución no conserva los principios bíblicos, no vive de acuerdo a esa cosmovisión bíblica, entonces la Constitución, a la hora de defender las libertades, sería tan inútil como una red de pescador que fuera embestida por una ballena. Y yo creo que esta es una visión tremendamente realista. Es decir, los textos legales no son mágicos, aunque hay pueblos, por ejemplo, como el español o como los hispanos en general, que parece que le atribuyen a las leyes casi un poder mágico, apruebas una ley y los problemas se solucionan de manera automática y mágica. Y sin embargo, los padres fundadores eran muchísimo más realistas. Los padres fundadores partían de la base de que si eso que yo denomino el país, el paisaje, pero también el paisanaje, no era el adecuado, el sistema no podía sobrevivir. Yo me pasaría horas hablando de los padres fundadores, porque creo que era gente de una sensatez tremenda. Creo que, para desgracia de los Estados Unidos, esa sensatez hace mucho tiempo que empezó a perderse y se ha ido viendo sustituida por otras cosmovisiones, para desgracia de este país. Pero no cabe la menor duda de que el nacimiento de los Estados Unidos hubiera sido imposible en los términos en que fue sin esa visión absolutamente bíblica, pasada por la Reforma protestante y sobre todo muy centrada en lo que era el pensamiento de los puritanos. Mm. Después retomaremos esto último que has analizado, que me parece muy importante, pero antes está claro que esos fundamentos impulsaron a Estados Unidos como país hasta la dimensión que hemos conocido de posiblemente una hegemonía enorme a nivel mundial. Por poner una pega, se dice con frecuencia, ¿no? Es la diferencia entre el mestizaje del catolicismo en Hispanoamérica y, vamos a decir, la usurpación del territorio de los aborígenes, de los indios allí en el norte, y después dejarlos recluidos en reservas. Este análisis, ¿hasta qué punto ves tú que es cierto? Vamos a ver, eso es un disparate que los primeros que lo niegan son los hispanoamericanos. Para la gente que en España se quiere creer la leyenda dorada, que lamentablemente en una situación de crisis nacional, pues efectivamente la gente se vuelve hacia la leyenda dorada, pues bueno, en España puede sonar más o menos verosímil, sobre todo porque ¿qué se quiere creer? Para aquellos que pertenecen en Hispanoamérica a grupos católicos, que la historia en Hispanoamérica deja rematadamente mal a la Iglesia Católica, yo comprendo que se lo quieran creer, pero es algo absolutamente insostenible. Vamos a ver, el mestizaje, como tal mestizaje,
es algo que deriva no de que los españoles llegaran a América deseosos de mezclar su sangre, que es todo lo contrario. Una de las primeras cosas que implantan los españoles son el Estatuto de Limpieza de Sangre, que ya existía en España, que prohibía que una persona que tuviera una sola gota de sangre judía o mora pudiera estar en determinados puestos sociales, lo incapacitaba totalmente. Cuando los españoles llegan a América, eso lo hacen extensible de sangre negra y de sangre india. Si por mestizaje se entiende que hubo españoles que se acostaron con indias y tuvieron hijos mestizos, eso es indudable. Y de hecho, yo creo que uno de los grandes dramas de la conquista es las violaciones masivas de indias que se producen desde el principio, la reducción de las indias a siervas y esclavas sexuales de los españoles y el silencio total del clero católico sobre el tema. Hubo algún sacerdote aislado, como Bartolomé de las Casas, que clamó contra la explotación de los indígenas en general, pero que luego a la hora de la explotación de las indígenas, aquí hay un reconocimiento incluso de autores católicos hispanoamericanos de que se produjo un silencio total y absoluto. Esto es así y, por cierto, en algunos casos donde incluso se ha elaborado toda una tesis del mestizaje casi mística, como la famosa raza cósmica del mexicano Vasconcelos, bueno, pues ha habido mexicanos que han sido los primeros que han dicho que el racismo en la sociedad mexicana es evidente, que es una herencia en buena medida del racismo de los españoles y que, en fin, que nos dejemos de tonterías del mestizaje, porque esto fue lo que fue y no lo puedes elevar a ese rango. Junto con eso hay otros hechos objetivos que son terribles. Por ejemplo, la llegada de la esclavitud africana a América llega con los españoles y precisamente uno de los que defiende la esclavitud de los negros africanos es Bartolomé de las Casas, que fue un gran defensor de los indígenas americanos, pero que al mismo tiempo llegó a la conclusión de que los indios morían de una manera tan acelerada como consecuencia de la explotación a que lo sometían los españoles que había que traerse esclavos negros. Y efectivamente se trajeron los esclavos negros porque aguantaban mejor el ritmo de trabajo que les imprimían los españoles. Y eso se pudo hacer porque la Iglesia Católica desde el siglo XV había legitimado mediante bulas papales que se capturaran esclavos negros en África y que se emplearan como esclavos. Lo hicieron primero en favor de los reyes de Portugal. Los portugueses son los primeros que van recorriendo el continente africano más allá de la superficie cercana a Europa, empiezan a capturar esclavos negros y hay varios papas que emiten bulas diciendo que sí, que se les puede reducir a la esclavitud porque son paganos y se puede traficar con ellos. Los portugueses son los pioneros y los españoles van a ser los que vengan a continuación con la esclavitud, con lo cual yo me río cada vez que oigo que los reyes católicos abolieron la esclavitud, que es algo absolutamente falso. Precisamente la llegada de los españoles a América trae la esclavitud que procede de África. Y no deja de ser significativo que los últimos países orientales que declaran abolida la esclavitud son España y Portugal, que son los primeros que llegan con la esclavitud. En el caso de España, además, sí que hubo intentos desde inicios del siglo XIX por abolir la esclavitud. Hay que decir que el papel de los protestantes españoles en el intento de abolir la esclavitud fue muy relevante. Seguramente por eso en España no se habla nunca, porque sería reconocer que fuimos los últimos, junto con los portugueses, en abolir la esclavitud y que encima los que quisieron abolir la esclavitud pues eran protestantes y masones mayoritariamente, como no es cierto tampoco el relato dorado de los indígenas. Vamos a ver. En el caso de Norteamérica, los puritanos inicialmente compran las tierras a los indios. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Pensilvania, que son cuáqueros, el territorio de Pensilvania se lo entrega Carlos II de Inglaterra a William Penn. Y William Penn, a pesar de que el rey de Inglaterra le ha entregado Pensilvania, se la compra a los indios. Que por supuesto hay ingleses que dicen, pero vamos a ver, si a usted se la ha dado el rey de Inglaterra, ¿qué necesidad tiene de comprarla a los indígenas? Y William Penn, buen cuáquero, insiste en
que efectivamente esa tierra es de los indios, que no la puede tomar ni mucho menos un monarca europeo, y él la compra. Y de hecho, los indios siguen recordando que la gente que mejor se portó con ellos durante siglos fueron los cuáqueros, porque todos los acuerdos que tuvieron con los cuáqueros los cumplieron. Y pasó también con los puritanos. La isla de Manhattan se compra a los indios, no se toma a los indios. Y esto es algo tremendamente importante, que es distinto de luego el proceso ya después de la Guerra Civil Americana, en la segunda parte del siglo XIX, de desplazamiento de las tribus indias en la marcha hacia el oeste, que ese es un proceso posterior, que es un proceso en el que evidentemente hubo abusos, pero que es un proceso donde nunca esas tribus indias son vistas como seres que de alguna manera existe una legitimidad para explotar. De hecho, los tratados con las tribus indias se firman como tratados internacionales entre el gobierno de los Estados Unidos y la tribu india que fuera. Y son tratados internacionales en los que se delimita el territorio, lo que se llamaba las reservas, en el sentido de que eran los lugares de conservación de esas tribus, donde se delimitan esos territorios. Esos territorios a día de hoy están todavía sujetos al derecho internacional, y hay que vivir en este país para saber lo que implica intentar violentar los derechos de las reservas indias, que siguen siendo autónomas, que no pagan impuestos, que tienen una serie de ventajas porque se supone que son enclaves extranjeros dentro del territorio de los Estados Unidos, y que cada vez que alguien intenta quebrantar esos privilegios reconocidos en los tratados, pues inmediatamente los indios van al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que les da la razón de manera, yo diría que impepinable, de manera innegable. ¿Qué pasa en el sur? Todo lo contrario. En el sur, el modelo exige la explotación de los indígenas. Lo primero que se hace con los indígenas es reducirlos a servidumbre. No se les llama esclavos, porque queda muy feo, los esclavos son los negros, pero aparte de ser una población que ya está manchada por el Estatuto de Limpieza de Sangre, que es algo que no se va a abolir hasta la emancipación de Hispanoamérica del Imperio Colonial Español a inicios del siglo XIX. Sin embargo, al mismo tiempo, esas poblaciones son sometidas. Por ejemplo, la institución de la encomienda no es nada más que una forma de esclavitud, en virtud de la cual el indígena queda adscrito a la tierra, está obligado a ser explotado por el conquistador español, que a cambio se compromete a que aprenda el catecismo, lo cual es verdaderamente escalofriante. Esto causa un trauma en Hispanoamérica tan grande, y sobre todo en las culturas más desarrolladas, porque muchas de las culturas menos desarrolladas desaparecieron totalmente. Y hubo otras que eran culturalmente muy desarrolladas, estoy pensando en el caso de los incas, para los que fue un trauma terrible. La población incaica del Perú se reduce en un 90% en el primer siglo de llegada de los españoles. Está documentado, y además está documentado, pues lógicamente los españoles mantenían una correspondencia con la metrópoli muy intensa, que efectivamente, en el caso de esos indígenas de lo que ahora sería el Perú, Bolivia, etcétera, bueno, las madres mataban a los niños al nacer porque no querían que fueran siervos de los españoles. Y, por ejemplo, los cronistas españoles, que para mí son la fuente, si se quiere, parcial, etcétera, pero la fuente que te cuenta lo que pasó, y lo cuenta en muchos casos de una manera muy honrada y muy cruda, y desde luego eso dista muchísimo de la leyenda dorada, pues te cuenta que, por ejemplo, en Perú sabías que estabas cerca de una población porque empezabas a ver a indios colgados de los árboles. Y eran indios que se habían suicidado. Insisto, es que la leyenda dorada en Hispanoamérica no se la cree nadie. Todo lo contrario, incluso pueden llegar a veces a visiones indigenistas que pueden ser exageradas en la otra dirección. Y entonces, aceptando que yo creo que hubo muchísimas injusticias hacia los indígenas en un caso y en otro con la llegada de los europeos, sin embargo, sigo viendo todavía un abismo entre un modelo que efectivamente en las primeras décadas intenta comerciar, comprar, adquirir la tierra de una manera legal, etcétera, de
lo que piensan que son los propietarios, que son los indígenas, a un modelo que llega, somete a los indios a servidumbre y se reparte las tierras, junto con un modelo económico que también es muy distinto, porque el modelo del norte es un modelo de colonización y de trabajo personal. El modelo del sur es un modelo de explotación y eso ha tenido muy malas consecuencias. Me vas a permitir 2 minutos Sí, para sí, por intentar supuesto. explicar esto, porque es una visión totalmente distinta del trabajo. La gente que llega, por ejemplo, en el Mayflower o que van a seguir llegando en distintas emigraciones al norte del continente, es gente que quiere construir una sociedad y que, por supuesto, empiezan a cultivar la tierra, empiezan a criar las especies animales que hay, que en algunos casos desconocen, empiezan a levantar escuelas, empiezan a tender caminos, etcétera. Es decir, hay un proceso de colonización real, de establecimiento en el terreno. El sistema español es un sistema de explotación del terreno que en buena medida es la prolongación de lo que han sido los últimos siglos de la Reconquista. Es decir, la toma de determinadas tierras, el reparto entre los conquistadores y el sometimiento y explotación de las poblaciones que hay allí dentro. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que hay una fuente al respecto. Por supuesto, esto aparece en todas las fuentes. Tú lees a Bernal Díaz del Castillo, su relato de la conquista de México, que es un libro maravilloso, pero ya te empieza diciendo que ellos, por supuesto que no van a América como los puritanos en busca de libertad religiosa y de libertad de conciencia. Ellos van en busca del oro y de la gloria. Y nadie lo niega porque en aquel momento eso era normal. Ahora puede parecer impresentable y explica muchas cosas, pero ellos van a América en busca del oro y de la gloria. Y hay un documento esencial que es el proceso contra Cristóbal Colón. El proceso contra Cristóbal Colón se ventila porque hay una serie de quejas de los españoles que han ido a los establecimientos de Colón, se quejan de que Colón es un déspota, que es nepotista, etcétera. Total, que los reyes católicos envían a un personaje especial que devuelve a Colón a España cargado de cadenas. Y entonces se instruye un proceso contra Colón. La gente que se queja, en general, yo he leído ese proceso, lo releí hace unos años y me pareció muy luminoso su contenido. La gente se queja en general de cosas diversas. Por ejemplo, pues Colón es un ladrón. ¿eh? Colón favorece sobre todo a su familia y todos los cargos son parientes, son hijos, etcétera. Ahí digamos que las acusaciones varían. Pero hay una acusación en la que coinciden todos los denunciantes de Colón, y es que Colón pretende que trabajen. Y el comentario de todos es, nosotros hemos venido a las Indias para que nos repartan un conjunto de indios, para que nos repartan unas tierras y para vivir de esto. Para trabajar nos habíamos quedado en España. Y claro, eso ya es una visión que luego ha tenido consecuencias terribles sobre Hispanoamérica, porque la visión bíblica del trabajo, que es la que hay en el norte, en el sur no existe. Y no existe fundamentalmente por los conquistadores españoles que, oye, para tener que vivir trabajando, para eso nos quedábamos en Extremadura o nos quedábamos en Andalucía o nos quedábamos en Castilla. Y además la idea de que el poder político es algo que lo conquistas para repartir. Y eso sigue siendo una realidad en Hispanoamérica. No voy a hablar ya de España, pero evidentemente también en Hispanoamérica. Y es una visión distinta del poder político de aquella visión con la que se crean los Estados Unidos. Con lo cual, las diferencias son enormes y no precisamente a favor de Hispanoamérica. Pues me ha sido muy clarificador e interesante todos los ramales, ¿no?, que han surgido de este tema. Volviendo a lo que ya anunciabas de que ha habido un deterioro, ¿no? Las leyes no han cambiado, por lo menos de manera muy significativa, pero sí que la cultura ha variado totalmente. En el momento actual, pues hay un movimiento, vamos a llamar cristiano, pues un movimiento MAGA, el llamado nacionalismo cristiano, Trump vinculado al cristianismo evangélico más por intereses políticos que por realmente con convicción moral o ética, y también una gran masa secular, ¿no?, que ya no coincide con los valores cristianos. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo ves esta situación actual y en qué dirección se encamina Estados Unidos en este 250 aniversario?
Bueno, yo creo que uno de los análisis más lúcidos que se han hecho de la situación actual de Estados Unidos, pero de Occidente en general, es un análisis que ha hecho un historiador y antropólogo francés que se llama Emmanuel Todd, que para que nadie piense mal, no es en absoluto protestante ni evangélico, incluso hay una parte de su familia que es judía. Y él dice que realmente Estados Unidos se está condenando a una situación de decadencia fundamentalmente porque ese impulso inicial, esas bases iniciales que eran protestantes, están siendo sustituidas por un peso enorme de católicos y judíos en Estados Unidos. Insisto, esto lo dice un señor que es francés, que no es protestante, que parte de la familia es judía y que sospecho que otra parte de la familia, siendo francés, seguramente será católico. ¿Y cómo argumenta esto Emmanuel Todd? Pues dice, bueno, vamos a ver, ¿quieren ustedes un ejemplo de un gobierno desastroso? Pues miren el gobierno de Biden, este libro salió en la administración de Biden, donde el presidente es un presidente católico y medio gabinete es católico y el otro medio gabinete como mínimo es judío. Miren ustedes el Tribunal Supremo. Teóricamente, en el Tribunal Supremo tendría que haber hasta una mayoría protestante. Bueno, pues el Tribunal Supremo está dividido por la mitad entre católicos y judíos. Y uno diría, pero bueno, usted discrimina. Y él dice, no, no, miren ustedes algunos aspectos porque esto es terrible para los Estados Unidos. El católico, por definición, no tiene la visión del poder de la Constitución de Estados Unidos. El católico, por razones históricas, en lo que piensa es en conquistar el poder y entonces desde arriba, con los instrumentos del poder, lleva a la sociedad hacia donde quiere. Por cierto, visión que yo escucho en algunos evangélicos hispanoamericanos que, lamento decirlo, pero demuestran una enorme ignorancia de lo que han sido los grandes aportes de la reforma en términos políticos y sociales, y lo que veo más bien es que quieren copiar el modelo católico, pero en evangélico, y eso va a acabar muy mal. Pero lamentablemente hay gente que no tiene más formación y sueña con que la cosa irá bien si un mal modelo, en lugar de hacerlo otros, lo hacemos nosotros, lo cual es un disparate. Un automóvil que es un automóvil malo da lo mismo que me coloque yo al volante que no sé conducir que se coloque un maestro del automovilismo, porque el automóvil sigue siendo malo, le sacará algo más de partido, pero sigue siendo malo. Y un automóvil bueno, pues es un automóvil bueno. Y hay gente que se ha empeñado en subirse en el automóvil malo. Entonces, Emmanuel Todd dice, bueno, en el caso de los católicos, evidentemente la idea es esa, pero al final todo acaba reduciéndose, como históricamente ha sido siempre, a mandar, a repartir el poder, y luego este tampoco es tan ético y a veces es muy corrupto. Y Biden sería un ejemplo. Pero en el caso de los judíos, el impacto puede ser incluso peor. Porque la visión del trabajo, de la creación de riqueza en Estados Unidos, históricamente ha sido una visión bíblica. Es decir, el trabajo es bueno, el trabajo es una manera de servir a Dios, el trabajo es una manera de servir a la sociedad, el trabajo es algo para construir. No fundamentalmente para ganar dinero. Lógicamente te pagan y con eso puedes vivir, pero la finalidad del trabajo es otra. Y él dice, esa visión del trabajo, que es la que ha hecho grande a Estados Unidos, que es la que ha hecho que fuera un país de grandes construcciones. Aquí los chicos querían ser ingenieros, querían ser arquitectos, querían ser constructores. O sea, esa visión que ha hecho grande a Estados Unidos ha sido sustituida por una visión judía que es la de la especulación. No creamos algo tangible, bueno, que sirva a la sociedad. Creamos instrumentos para enriquecernos de manera acelerada y saltar del tren antes de que el tren se estrelle y arruine a millones de personas. Y entonces dice, bueno, eso tiene consecuencias. Incluso ya hay muchos jovencitos judíos que ni siquiera se molestan en ir a la universidad porque si se dedican a especular antes de los 30 años son multimillonarios.
Y entonces, pues bueno, a lo mejor sacan un título, por eso de que no se diga que no tienen un título, pero ya el sistema es un sistema distinto. Y dice, bueno, ¿y esto está afectando a Estados Unidos? Muchísimo. Porque ese modelo judío de enriquecimiento, lógicamente, lo quiere copiar gente que no son judíos, porque si te haces millonario rápido, vas a ser arquitecto. Por ejemplo, por mucho dinero que te dé ser arquitecto, no te va a dar ese dinero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en estos momentos tú vas a la lista de ingenieros en Estados Unidos y en primer lugar aparecen los chinos. Y en segundo lugar, los indios de la India, quiero decir, no indígenas americanos. Y entonces la pregunta es, ¿qué le está pasando a este país que siempre se ha jactado de sus ingenieros, de sus arquitectos, de sus constructores, de hacer grandes obras? Y sin embargo, la juventud americana ha terminado siguiendo al flautista judío para dedicarse a enriquecerse con una riqueza que no es real, sino que es especulativa. Yo creo que el modelo de Estados Unidos que crean los padres fundadores es modélico, valga la redundancia, pero también creo que ese modelo se ha ido erosionando como consecuencia de un retroceso de influencia social de los evangélicos, de un avance extraordinario de judíos y de católicos, en el caso de los católicos en cuanto al peso demográfico, en el caso de los judíos en cuanto a centros de poder, y eso está determinando la política del país y la está determinando de muy mala manera. Y esto me parece evidente. Y creo que al llegar al 250 aniversario de este país, en vez del discurso triunfalista de Trump del otro día, que no dijo nada, al final lo mejor que ha aportado Estados Unidos al mundo son las guerras, si uno se lo cree, y el gran problema que tiene la sociedad americana es el comunismo, bueno, pues las dos cosas son falsas. Entre los grandes aportes de Estados Unidos al acervo común de la humanidad no están las guerras, y sobre todo las guerras de este siglo, y desde luego, vamos, ni lejanamente el mayor peligro que afronta la sociedad de Estados Unidos en estos momentos es el comunismo. Eso es una ridiculez. Muchísimas gracias por todo este análisis del 250 aniversario de la independencia. Y ya para cerrar, como siempre, si quieres añadir o concluir cualquier cosa que veas conveniente. Sí, a mí me parece que hay una cuestión muy clara y es el hecho de que este país está en una disyuntiva. Uno puede celebrar el 4 de julio como lo celebró el presidente y otra gente hace unos días en los tonos más triunfalistas del mundo. Nunca hemos sido más fuertes, hemos tenido un ejército más grande, hemos sido más poderosos, etcétera, etcétera. Efectivamente, puedes hacer ese análisis, pero ese análisis no es real. Ese análisis es un análisis que niega la realidad de este país, que niega las situaciones que en este país se tienen que corregir, porque es indispensable corregirlas, que pasa por alto los verdaderos problemas y las verdaderas necesidades del pueblo americano, y eso solo se va a poder abordar mediante un proceso de regeneración nacional que vuelva efectivamente al pensamiento de los padres fundadores, que estaba enraizado muy profundamente en los principios bíblicos. Y si en lugar de unos principios como ese discurso de despedida de Washington, donde dice que Estados Unidos no tiene que estar jamás en alianzas militares permanentes, sino que tiene que llevarse bien con todo el mundo y comerciar con todo el mundo y mantener unas relaciones pacíficas con todo el mundo, si ese discurso sensato es sustituido por un discurso que cada vez es más armamentista y más belicista, si esa idea de la división de poderes, porque somos conscientes de que el género humano efectivamente está caído individual y colectivamente, pues es sustituido por la idea de que la cúpula cada vez puede controlar y fiscalizar y de alguna manera vigilar a la población, pues vamos muy mal. Y si esa idea absolutamente clarísima de que la Constitución no vale de nada, es papel mojado, es como una red de pescador frente a una ballena, si la mayoría de la población no se asienta en los principios de la Biblia, si esa idea no se recupera, pues evidentemente Estados Unidos va a seguir acentuando una decadencia moral
que se puede desmentir cuando ves las cifras macroeconómicas, pero que para cualquiera que conozca las Escrituras y conozca la manera en que Dios actúa en la historia, pues tiene que darse cuenta de que si no se produce ese arrepentimiento y ese volverse hacia Dios, esto va a acabar de mala manera. Esperemos que el sentido común y el sentido espiritual vayan unidos y que se produzca una reconducción, porque realmente el camino no es el que estás mencionando, ¿no? El que de momento está llevando Estados Unidos. Pues Es muchísimas ese. gracias. Muchas gracias, César, también a todos ustedes por habernos escuchado hasta aquí. Se despide, como siempre, Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga.